versículo número 11. Salmo 63, si también tienen sus Biblias, aparte pueden hacer uso de ellas, ya que a veces en ocasiones, a través de la clase, vemos algunos versículos afines a lo que es nuestra clase. Entonces, sí les rogaría, si tienen sus Biblias también abiertas, disponibles para cuando lo necesitemos. Beneficios de la adoración. Encontramos todo lo que necesitamos cuando venimos a Dios con adoración. Beneficios. ¿Qué puede decir, hermanos, acerca de los beneficios? ¿Cuál cree usted que sean beneficios que se hacen, que recibimos por adorar a nuestro Dios? Paz, hermano, paz. Paz interior, muy bien. ¿Qué más? Luz de entendimiento, por supuesto. Porque la palabra de Dios necesita de que tengamos realmente que al escudriñarla, que realmente podamos comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando oramos a Dios, ¿qué más bendiciones recibimos? La hermana acaba de decir confianza. ¿La fe? Para confiar en Él. Confiar, obediencia. Muy bien. Hay muchos beneficios, ¿verdad? Todas esas cosas son buenas en nuestra vida. Pero la cuestión es esta. Ahora, lo que entendemos es eso, pero en la práctica, ¿cómo nos va con eso, con la obediencia? Con el entendimiento, ¿cómo nos va? Porque sí, hay que ser claros, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas, pero cuando no las vivimos, a veces como que nos batallamos un poquito para realmente entender a Dios. En la adoración hay que entenderlo todo, con todo nuestro ser, pensamientos, sentimientos, todo lo que es nuestra vida tiene que estar ahí incluido. Los salmos que escribió el rey David, no todos los salmos son de él, ¿verdad? Pero los salmos que él escribió es porque él los estaba viviendo muy, muy íntimamente en su relación con Dios. Y este salmo nos lleva a una de esas experiencias que vivió, entonces por eso vamos a mirar por qué Es algo muy importante que logramos, es la intimidad. Exacto. Y nos motiva a tener esa comunión con Él, ¿verdad? Pero lo mismo, ¿cómo nos va con esa intimidad con Dios? ¿Qué tanto es esa continuidad de tener intimidad con Dios? Bien. Encontramos todo lo que necesitamos cuando venimos a Dios en la adoración. La aplicación para la vida dice de esta manera: somos muy bendecidos cuando adoramos a Dios. Este principio lo hemos aprendido en las sesiones pasadas. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único digno de toda nuestra adoración. Sin embargo, cuando adoramos a Dios, obtenemos muchas bendiciones y encontramos lo que necesitamos. A menudo escuchamos algunas preguntas. ¿Qué beneficio obtengo yo al hacer una u otra cosa? Especialmente antes de inscribirse en un programa o servicio. Esta no es una pregunta que debemos hacernos sobre la adoración, porque la adoración se debe dar a Dios sin considerar lo que obtengamos. Sin embargo, Dios obra a nuestro favor mientras lo buscamos y lo adoramos. Cada encuentro con Dios para adorarlo es una bendición. Lo cierto es que si buscamos a Dios con todo el corazón, obtendremos bendiciones que no tendríamos de ninguna otra manera. Vivir con adoración a Dios es vivir con obediencia a Él. Y solo así podremos estar seguros de que Dios cumple sus propósitos en nosotros, y esto somos grandemente bendecidos. Como que me parece que me está más oscuro la luz, no la... ¿Será? Bueno, ahora sí. Entonces, aquí podemos encontrar que en la aplicación para la vida nos dice que el adorar a Dios solamente en Él podemos encontrar bendición, ¿verdad? Y que Dios es al único que debemos la honra y la gloria. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra y que el Señor nos
luz de entendimiento. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos damos concedes de poder estar en tu presencia, en tu casa de oración, Señor, y rogándote, Padre, mi Dios, que nos abras el entendimiento, Padre, para poder comprender todas las cosas que usted nos puede enseñar a través de su palabra. El por qué, Señor, son las cosas y por qué se realizan como usted lo desea. Ayúdenos, Señor, también a entender que su santa voluntad es para bendición de nuestras vidas, para que podamos comprender y conocerlo realmente quién es usted como nuestro Dios. Ayúdenos, Señor, a entender cómo otros hombres, Señor, han vivido, Señor, en experiencia esa bendición que usted les ha dado, cómo es que ellos vivieron siempre agradecidos delante de usted, ya que nosotros también deseamos, Señor, conocerle, no solamente a través de la lectura, sino, Señor, íntimamente, a través de los pensamientos y las acciones. Ruego, Padre, bendición para nuestra iglesia, Señor, para cada uno de mis hermanos que ya están aquí presentes, que están dispuestos a escuchar su palabra. Ruego, Padre, para que ustedes bendiga en todas las áreas de su vida, Señor, en todas sus necesidades, bendígale, Señor. Y también a nuestros hermanos, Señor, que escuchan y verán, Señor, estudiarán esta clase, Señor, en los próximos días, Señor. Yo ruego, Padre, para que ustedes bendigan en todo momento. Oramos, Padre, para que su Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos dé, Señor, también luz de entendimiento. Oramos en todo momento en su santo nombre. Amén. Bien, Salmo número 63. Fíjese que en la clase va a abarcar todos los versículos. Me gustaría que lo leamos todos y puestos de pie, por referencia a la palabra de Dios, lo leamos de forma alternada. Y así nos uniéramos, como lo hemos hecho en algunas ocasiones, en el último versículo. Amén. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con los labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. está mi alma arraigada en ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Todos. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que habitan mentira será cerrada. Amén. Pueden tomar asiento. No sé si ustedes han leído anteriormente este salmo y ha sabido a qué se refiere, sobre qué está hablando. No es un salmo escrito por David, pero acerca de qué está hablando. ¿Cuál es el preámbulo de por qué escribió David este salmo? Posiblemente estaba él en el desierto viviendo en Saúl. Y un hombre que estaba acostumbrado a la adoración, a alabar a Dios en el santuario, él se sentía con esa sed De buscar a Dios. de buscar a Dios. Como De hecho, sí. hay otros salmos que dicen también, como el ciervo brama, por las Por corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma. Esas expresiones, si las vemos de cerca, vamos a encontrar que eso sale del profundo del corazón. De un hombre, de una mujer que en verdad conoce lo que quiere. Que desea Exacto. estar con Dios. Muy bien. ¿Alguien más tiene un comentario con respecto a esto? Dígame. No iba a decir el encabezado en el Salmo, en la Biblia, el encabezado que se le agrega y dice que
Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y como comentó el hermano, ¿verdad? Huyendo posiblemente de Saúl, posiblemente aún de su hijo, ¿verdad? Pero estaba en un lugar, como dice ahí, seco, árido, ¿verdad? Claro que sí. En verdad, realmente sí, este salmo lo escribió David estando en el desierto. Tenía una necesidad muy imperiosa, muy grande delante de Dios, por lo cual él escribió este salmo. Pero no estaba huyendo de Saúl, estaba huyendo de su hijo Absalón. Absalón. David tuvo varias esposas y tuvo varios hijos, de los cuales algunos de ellos gozaban de popularidad, también de apreciación del pueblo de Israel por ser hijos del rey David, y gozaban de muchas cosas, de admiración y respeto para los hijos, aparte del rey David. Muchos hombres guerreros, hombres que sirvieron a David, siempre mostraron su lealtad en todo momento y en todas las circunstancias, siempre fueron leales, hombres leales y fieles en todo momento. ¿Verdad? No solamente en el momento en que estaban en guerra, sino también en su diario vivir, fueron siempre personas que mostraron respeto y honra a David como rey de Dios, ¿verdad? Un rey de Israel, perdón, nombrado por Dios. Pero a la misma vez su familia igual gozaba de respeto y de reconocimiento. Mas, sin embargo, esto llevó a que uno de los hijos, Absalón, tendiera a ser una persona que fuera enemigo mismo de David. Ya después de haber pasado Saúl, que fue un enemigo acérrimo de David, viene este hombre, este hijo de David, y hace guerra y lucha contra su padre. En verdad no fue guerra, se quiso postular, se quiso estar por encima del rey. Recuerden que cuando Dios nombraba reyes, era porque los establecía en un cierto lugar. En este caso, a David lo había nombrado rey de Israel. Absalón no había sido nombrado rey. Esto lo puede usted encontrar si quiere ir más tarde a leerlo en el segundo libro de Samuel, los capítulos 15 al 18, si mal no recuerdo. En estos capítulos usted puede encontrar más o menos un poquito de la vida de David y cómo fue esa controversia que tenían Absalón con David. No David con Absalón, sino Absalón contra David. Porque él quería estar por encima de su padre. Ahora bien, ¿cómo fue que Absalón obtuvo este reconocimiento de querer ser hijo? Que hubo personas que lo siguieron. ¿Por qué cree usted que pasó esta situación? ¿O cómo fue que Absalón logró tener credibilidad en la gente de Israel para que él empezara a pensar que él podía estar como rey de Israel? El ego y la envidia. El ego y la envidia. Más que nada sería el deseo de ser igual de grande que su padre. ¿Verdad? Porque es lógico, un hijo que mira a su padre y mira todo lo que tiene, lo va a desear. Y es lógico que también él va a querer perpetrar el lugar de su padre, ¿verdad? Pero a costa de qué. ¿Qué es lo que hizo, si usted recuerda, qué fue lo que hizo Absalón para pensar que podía llegar al reinado? ¿Qué cosas hizo Absalón? Ya sabemos lo que hizo Saúl. Él era rey de Israel en su momento, pero empezó a andar en pecado y empezó a andar mal delante de Dios, pero ya David estaba postulado para ser rey. ¿Ok? Ahora estamos hablando en otra ocasión. Ahora está David como rey y está Absalón queriéndose postular para rey. ¿Qué es lo que estaba pasando entre Absalón y David? Es interesante, hermanos, porque este salmo nos va a llevar a entender por qué lo escribió David. Ya leí un poquito de información. Primero, hermano, Absalón tomó consejo de gente inexperta y después fue a las 10 tribus de Israel para que lo promulgaran a él como príncipe.
una de las cosas que hizo Absalón fue que empezó a hacerse de cosas materiales, por ejemplo, como de carros de guerra, de caballos, para tenerlo en su presencia. Y empezó a hablar con personas que eran fieles delante de David. Y empezó él a convencerlos de que él iba a poder podría ser el siguiente rey. Y que ellos tenían que estar pensando en estar preparados para que cuando su padre falleciera, él iba a ser el siguiente rey. Empezó a hablar con mucha gente que eran fieles delante de David, pero empezó por decir, engañar gente, a hacerlos adeptos a él y a prepararse como un futuro rey. Empezó a preparar mucho terreno en su vida para después promoverse como rey de Israel. Pero con lo que no contaba Absalón era que pues Dios no lo había nombrado como rey, y segundo, no era el tiempo, porque los reyes se postulaban después de que moría un rey. Y en este caso, David todavía no había muerto. Y Absalón ya quería el reinado de Israel por encima de David. Y eso fue una de las cosas que inició una persecución después, porque Absalón obtuvo mucha gente a su cargo, gente que incluso eran consejeros de David. Eran gente sacerdotes incluso, que estaban con David, se vinieron al lado de Absalón y empezaron a seguirlo, empezaron a creer en lo que Absalón decía. Y entonces también hubo personas que avisaron a David de lo que estaba haciendo su hijo y del peligro que estaba corriendo David si Absalón tomaba fuerza como un hombre poderoso, que podía no esperar a que David muriera por alguna causa, una enfermedad o una guerra, sino que él podría hacer que Absalón viniera y derrocara a su propio padre. Absalón tenía que ser ungido por Dios primero. Exactamente. Tendría que ser ungido por Dios para poder ser rey, pero Absalón no lo quería. Él estaba ya perpetrándose, ya estaba adelantándose a los hechos. Entonces, cuando vienen y le avisan a David de lo que estaba sucediendo, lo primero que hace David, ¿qué fue? Salir de la ciudad e irse al desierto. Y estando en el desierto, él sale también con gente que lo acompaña, gente que cree en él todavía, y se van al desierto huyendo de Absalón, porque ya estaban las cosas un poquito graves entre ellos dos, porque ya había multitud de gente en ambas partes. Entonces David huye al desierto, y es cuando escribe este salmo número 63. Como ya leímos los versículos, ¿alguien quiere leer por favor las partes que nos pueden explicar un poquito los versículos del 1 al 5? ¿Alguien quiere leer lo que está escrito? Yo leo una parte, mami, y otra persona que lea la otra parte. Sí, claro. Mitad. Para adelante. Un deseo profundo de adorar. Nuestra adoración a Dios no debe ser superficial ni tomarse a la ligera. Por el contrario, se debe expresar con pasión, como una apremiante necesidad por Dios y como un deseo profundo de encontrarnos en su presencia. Solo teniendo un corazón en tal condición, humilde y quebrantado, al adorar, hará que Dios nos llene quizás de la necesidad que tenemos de Él. Esa lección la aprendemos del salmista, quien se describe a sí mismo como estando en tierra seca y árida, en donde no hay agua, y clama al Señor: mi alma tiene sed de ti. El tiempo y la manera de buscar al Señor, sin duda, hacen una diferencia en nuestra adoración y en cómo experimentamos su presencia. El desierto que describe el salmista representa la sequía espiritual, la prueba, la soledad y la angustia que causa la adversidad. Sin embargo, en el desierto, Él se manifiesta en medio de una necesidad. Génesis 16, 13 al 14. Éxodo 3, del 1 al 4. La madrugada presenta una búsqueda diligente, siendo la primera actividad y pensamiento del salmista encontrarse con el Señor.
cuán profundo es nuestro deseo por Él. Hay plena satisfacción en la presencia de Dios. En la presencia del Señor no necesitamos nada más, nada más. Solo Él sacia nuestra alma. Así lo expresa al clamar: Dios mío, eres tú. Este clamor no solo exalta a Dios, sino que conlleva un sentido de pertenencia y superficie. No hay necesidad de algo más fuera de Él. Es como si dijera: Dios, solo soy tuyo y solo tú puedes saciar la sed de mi alma. Amén. Gracias. Bueno, aquí podemos mirar ya el panorama con lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Ya tenemos un poquito más de enfoque sobre lo que estaba diciendo David. Dice: Dios mío, tú eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y si podemos mirar, mis hermanos, siempre debe haber ese deseo en nuestro corazón de tener esa comunión con nuestro Dios en todo tiempo. Aquí en este caso David estaba pasando por un momento muy difícil y él sabía, por sus años de experiencia que tenía de haber tenido una relación con Dios, que solamente a Dios podía recurrir para poder ser escuchado y poder llevar a él sus necesidades, sus angustias que él estaba pasando, podérselos dejar a Dios. Por eso él viene delante de él. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es que aquí David nos da una enseñanza. Es que dice: de madrugada te buscaré. ¿Okay? Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. En verdad, estas palabras que dice que en tierra seca y árida no hay agua es algo simbólico, porque realmente no se estaba refiriendo a lo físico, tierra seca y árida, que es lo que nosotros conocemos, sino que está refiriendo que él se sentía así, que no sentía ese verdor de las tierras, o sea, de la tierra que tiene, que es fructífera, ¿verdad? Y árida, seca, reseca, toda una tierra sin agua. Él se sentía así, sin esperanzas, sin tener un aliento para poder seguir adelante en su vida. ¿Por qué causa se sentiría así? No lo sé, pero Absalón era una de sus más grandes debilidades, era su hijo. Era su hijo y él lamentaba que su propia familia, su propio hijo, tuviera esa actitud en contra de él. Podría acceder a que algún rey extraño de otro pueblo le estuviera haciendo lucha o guerra, y se pudiera entender que él tomaría fuerzas para poder ir en contra de sus reyes, pero él tuvo un hijo al cual amaba. Es algo para pensar. ¿Quieres decir algo, mi hermano? Sí, hermano, David, yo pienso que decía eso por el pecado que cometió, y son las consecuencias que, aunque Dios lo haya perdonado, tuvo la consecuencia de toda su familia, y por eso venía viviendo. Dios es justo. Claro. De hecho, déjeme le digo que los hijos conocían la vida de David en todos sus aspectos, ¿verdad? Pero eso no da derecho a que se quieran estar por encima primeramente de un padre, y segundo, por encima de un rey que Dios estableció. ¿Sí me explico? Habían aspectos que se tenían que respetar en ese entonces, y que Absalón los quiso pasar por alto. Y entonces, pero David, al clamar a Dios, es porque él se sentía que no sabía qué hacer. Él tenía la fuerza para poder ir en contra de su propio hijo. Tenía gente con el cual contar para poder poner las cosas en regla. Pero lo que a él más le dolía era su hijo. Era tanto que lo amaba que realmente decía: ¿cómo puedo hacer esto? Por eso él se angustiaba y decía: de madrugada. Cuando hablamos de madrugada pensamos: bueno, pero todavía es de noche y voy a hablar con mi Dios. Sí, está bien en ese pensamiento. Pero cuando se habla de madrugada es que desde que él empezó a saber que él tenía un problema con respecto a su hijo,
o su hijo tenía un problema con respecto a él, él tenía que clamar a Dios en todo momento. Sea de noche, sea de día, en cualquier momento de su vida tenía que él postrarse delante de Dios, buscarlo. Y cuando hablamos de madrugada es cuando todo el mundo está tranquilo, está en paz y puede buscar a Dios para poder escuchar su voz también. Cuando usted busca al Señor, siempre se recomienda que si es de madrugada, no hablando 4, 5 de la mañana, 6, 3. A veces hay personas que empiezan a orar desde la 1 de la mañana, 2 de la mañana. He escuchado a personas que dicen, delante de Dios yo me presento para orar, traer mis angustias, traer mis necesidades, pero a la misma vez pedir consejo a Dios. Y hay personas que se pasan tiempo completo, a veces de la noche, orando delante de Dios, tratando de escuchar su voz. Y a veces ese deseo de tener esa comunión con Dios los lleva a abrir la palabra de Dios y los lleva a encontrar una respuesta a través de la palabra de Dios. Por eso cuando David dice, de madrugada te buscaré. Yo supongo que por lo que él había vivido, como en ese momento, él ya tenía más o menos una idea de cómo poder venir delante de Dios, ¿verdad? Yo pienso que tendría que ser, ya tenía él como costumbre eso, de venir delante de Dios de madrugada. Aparte, nos está dejando un mensaje a nosotros. Sí, claro. ¿Cómo podemos tener esa íntima comunión con Dios de madrugada, por la noche, todo el tiempo con Él? Y también vemos la condición del corazón del ser humano. Ese tiempo, maestro, Sí. porque ese era su hijo. Y eso se ha venido viendo durante todo este tiempo atrás. El corazón del hombre está duro, endurecido. Sí, mismo Jesús. Lo dice la palabra de Dios que él se levantaba de madrugada a orar a Dios, delante de Dios. Y se pasaba horas. Y que él también tenía por costumbre estar en la sinagoga todos los sábados. Entonces, algo que sí lo hacía el Señor por costumbre, porque era su costumbre y era lo correcto de hacer. También nos deja un mensaje a nosotros. Porque entonces la palabra trae todo eso al mensaje a nosotros. Sí. Al ser humano. Pero recordemos, como aquí nos dice nuestro encabezado, que ese es un deseo profundo que debe existir en cada uno de nosotros. Escuchar la palabra de Dios es bueno, pero debe iniciar en nosotros. Hace un momento les pregunté, ¿qué es los beneficios de la adoración? Y muchos de ustedes me dijeron que el entendimiento, todas esas cosas que me dijeron. Y les pregunté, bueno, ¿y cómo van esto que me están diciendo en la práctica? Porque la adoración tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón. Cuando a usted le duele algo y tiene alguna necesidad, usted lo hace, yo sé que sí lo hace. Pero cuando hay cosas que están más o menos, decimos, sí, yo oro a Dios, pero no con la misma intensidad como cuando algo nos está doliendo en nuestro corazón. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, estamos hablando de que David se encontraba en el desierto. Ahora, se encontraba en un lugar que dice que era árido y era tierra seca. Ahí en la palabra de Dios encontramos que hay ocasiones en que como Dios se manifestó a aquellos hombres que lo buscaron en lugares desérticos. Tenemos a Moisés. Cuando Moisés presentaba las ovejas de su suegro Jetro y que dice que fuera al monte Horeb cuando encontró la zarza ardiendo. ¿Y cómo fue el encuentro entre Moisés y Dios? En el desierto, ¿verdad? Otro caso también que podemos encontrar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es cuando Elías, ¿se acuerdan cuando Elías derrotó a todos aquellos dioses paganos que había en ese entonces y cómo fue destruido y cómo se levantó ¿qué es muy buena la palabra? Cuando se hacían holocaustos, un altar, exactamente, los altares, cómo Dios se manifestó en aquel entonces y derrotó, destruyó todo lo que se había puesto en ese entonces para demostrar al pueblo de ese entonces que Dios era poderoso. Y a raíz de eso fue que empezaron
esos pueblos paganos a perseguir al profeta. Y Elías tuvo que huir al desierto y estar bajo un árbol, ¿verdad?, para cubrirse y pues por miedo de lo que pudiera pasar. Y fue ahí cuando él clamó a Dios, o mejor dicho, Dios lo encontró y pudo tener esa conversación con Elías, el profeta Elías, y lo cual lo bendijo. Entonces aquí David, estando en el desierto, también clama a Dios. Y es como que nos da una enseñanza esto de estar en el desierto. No tenemos que ir a un desierto, mis hermanos, para que a Dios nos hable. No, eso no es algo simbólico. Es estar en un lugar íntimo con Dios, un lugar apartado, como nos dice la palabra del Señor. Apartemos nuestro tiempo en un lugar íntimo para que podamos hablar con nuestro Dios. Pero no solamente se trata de que nosotros hablemos con Él, se trata también de que nosotros tengamos por costumbre saber escuchar, dar el tiempo para que Dios nos hable. Porque sí podemos orar, pero terminamos de orar y al momento nos vamos a hacer nuestros diario vivir, nuestros quehaceres. Pero lo que Dios requiere es que nosotros le demos tiempo a Él para que Él nos hable con respecto a lo que acabamos de hablar con Él. Entonces aquí David tenía ese deseo, hablaba con Dios en todo momento, buscaba el rostro del Señor para decirle todo lo que él sentía. Les dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él anhelaba estar en su pueblo, en su tierra, donde adoraban a Dios, pero por la situación, pues él estaba fuera y aún así lo seguía adorando, pero él decía, como debe de ser, como tú mereces, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alaban. Mismo David sentía ese deseo de decir, ¿de qué sirve mi vida si no tengo esta comunión contigo? O si tú no escuchas mi ruego, mi deseo de tener una comunión contigo. El deseo de David era grande, era de tener la alabanza con el Señor. Así te bendecirá mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura serán saciadas mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. De antemano David sabía que el buscar al Señor iba a llevarle bendición, iba a tener grandes cosas para su vida. Porque dice con meollo y de grosura, o sea, con grandes cosas que el Señor le podía dar. Pero esto no podía ser posible si David no iba delante de Dios a buscarlo. Ahora, además dice que hay satisfacción en la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor y traemos en oración nuestra necesidad, Dios nos escucha. Y si no cumple nuestro deseo, sí nos va a mostrar en su tiempo por qué causa no lo cumplió. Como a la misma vez, así como cuando el Señor bendice nuestro deseo y cumple nuestra petición, podemos mirar ese resultado, pero el Señor siempre nos da una respuesta. Allí entonces podemos encontrar que hay satisfacción, porque después Él nos va a mostrar, después de un tiempo nos va a mostrar, ¿te acuerdas cuando pasaste por esta situación? Él va a mostrar en todo su esplendor lo que pedíamos, si estaba bien, y lo cumplió el Señor nuestro deseo. O cuando pedimos y estaba mal, ¿y por qué no nos concedió lo que queríamos? Él nos lo va a mostrar, nos va a dar tiempo para que nosotros podamos entender todo lo que es realmente el Señor en nuestra vida. Entonces, aquí podemos encontrar, mis hermanos, que realmente David, al buscar al Señor en esos momentos de difícil situación, estaba en una situación difícil. Buscar a Dios, pero pedir, no destruyas a mi hijo. Absalón, que era el principal enemigo de él. ¿Y cómo hacer las cosas? Él es mi enemigo, pero no quiero que lo destruyas. Trata con él. Pero de una manera u otra también se requiere una disposición, porque en este caso David
tenía que aceptar la voluntad de Dios. Ese es otro punto importante. El que nosotros tengamos que aceptar la voluntad de Dios a veces nos resulta difícil. Porque cuando el Señor toma una decisión sobre un asunto que nosotros estamos pidiendo y no es lo que nosotros deseamos, a veces nos queda como un sentimiento de desilusión. En este caso, ¿qué pasó con Absalón en tiempos después? Si alguien recuerda. Porque sí hubo guerra entre los hombres de David y los hombres de Absalón. Incluso Absalón participó en esa guerra. ¿Qué pasó con Absalón? Quedó atrapado por su cabello. Exacto. En la batalla hubo mucha guerra, hubo muchos hombres muertos, ¿verdad? Y Absalón huyó del lugar. Y entre esa huida, no sé, en realidad yo no conozco el área, ¿verdad? Pero según, al parecer, se fue a una parte donde había mucha vegetación y él tenía una cabellera muy abundante y lamentablemente quedó atrapado su cabellera en una rama. Ajá. Y él quedó colgado. Quedó vivo, pero estaba colgado. Llegan los hombres de David y lo ejecutaron. Pero David sufrió por eso, fíjense. Aún a pesar de eso sufrió. Ahora bien, estamos leyendo el Salmo número 63, donde está clamando David a Dios para que lo saque de esa situación difícil que no sabe qué hacer. De que se siente amenazado, pero a la misma vez se siente como que mi enemigo es mi propia carne. ¿Qué hacer en esa situación? Cuando se da cuenta que David muere, que Absalón muere, sufre, llora. David llora por eso. Y en verdad que son situaciones difíciles. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Estamos dispuestos a veces en aceptar la voluntad de Dios cuando se la pedimos. Y es cosa para pensar. Por eso debemos pensar que nuestro deseo bien profundo delante de Dios es orar, alabarlo, que nuestra oración sea sincera y también ser agradecidos, pero también saber aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando Él decide algo, a veces aunque no queramos, el Señor ya lo tiene decidido. En la vida hay mucha gente que va por el mundo lamentándose de algo que pidieron a Dios y que Dios no les concedió y lamentablemente culpan a Dios de su situación. Y no es esa la voluntad de Dios, de que lo culpemos, sino que realmente lo adoremos, que reconozcamos su majestad, que seamos nosotros agradecidos con Dios en todo momento. El Salmo 63, y ese es uno de los detalles importantes. Vamos a ir a la siguiente parte. ¿Tiene algún comentario, perdón? ¿Algún comentario con respecto a esta parte que... Cuando uno pierde una ser querido, como a mí, mi mamá, yo sabía que mi mamá era, pero aún así sí me sentía como la vida que clama, Dios mío eres tú. Y de hecho, es un canto que nosotros hemos pedido y hay veces que a veces yo me sentía así por mucho tiempo y me gustaba cantarlo y dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, y en tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. En tierra tiene sed de ti y mi anhelo te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Amén.
desanimado por la situación, como se resolvió el problema. Aunque uno como quiera resignado, porque es voluntad de En la Dios. voluntad de Dios. Sí. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando me di en ti en los vigilias de la noche. Pero eso nos puede ayudar, mis hermanos, a crecer. Sí, A que hay cosas que tenemos que poner en balanza, sí. realmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer delante de Dios? Y mire que, déjeme le digo, que Dios conoce su corazón. Dios sabe que usted está en un dilema. Dios sabe que usted está pasando en un momento difícil de qué elegir. Pero como le decía hace un momento, pasado el tiempo, el Señor le va a mostrar que lo que Él decidió fue lo mejor. Y fue bendición. Aunque nos dolió en su momento, a David le pasó, como decía. Él lloró la muerte de su hija Absalón. Pero eso no dejó de que él siguiera reinando como rey sobre Israel. Seguir adelante, porque después tuvo, como decía, tuvo más hijos cuando empezamos la clase. ¿Quién fue el siguiente rey de Israel? ¿Qué pasó? Salomón. Pero Salomón sí fue nombrado por Dios, a diferencia de Absalón. Entonces ahí tenemos esa gran diferencia de que hoy, ahí David puede decir, en él va a quedar el reinado de Israel. Ahí sí hubo satisfacción de parte de David. ¿Verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Salmo 63, versos 6 al 8. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Alguien quiere leer lo que sigue, mis hermanos? La adoración nos deja saber que necesitamos de Dios. Esta necesidad de Dios que el rey David manifestó se expresa en todo el salmo en diferentes momentos. Primero menciona la madrugada, que es muy temprano en la mañana, como el momento de buscar la presencia de Dios, que era una prioridad por encima de cualquier otra actividad. Esta comunión con Dios se extiende hasta las vigilias de la noche, en donde ya en su lecho él se acuerda y medita en el Señor. Esta comunión en todo tiempo con Dios nos lleva a saber que dependemos completamente de Él. Así lo expresa el salmista al decir, tú has sido mi socorro. Mientras más vayamos a la presencia de Dios, más reconoceremos que nuestra necesidad de Él en cada circunstancia de la vida, en cada adversidad o prueba, podemos encontrar un refugio seguro en la presencia de Dios. En la adoración encontramos la seguridad y la comodidad de nuestra alma. La presencia del Señor no solo es un lugar de refugio, sino también un sumo gozo para nuestra alma. Salmos 16:11. En la adoración no solo nos rendimos al Señor por completo, sino que además generamos un vínculo de intimidad con el que llena nuestro ser. Así lo expresa el salmista al escribir, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Con esta expresión, él no quiere decir que Dios tenga alas. Recordemos que Dios es espíritu. Sin embargo, esta descripción nos lleva a comprender que en Dios estamos completamente seguros. Esta analogía describe perfectamente la protección que tenemos en Dios cuando vivimos en intimidad con Él. Y tal y como un ave que cubre a sus polluelos del peligro, y estos se sienten completamente seguros. Así también sentimos la protección del Señor en un lugar más seguro. Este barco de sus alas donde experimentamos un gozo más profundo cuando su diestra nos sostiene. Amén. Gracias, mi hermana. Ahora, aquí en esta porción de la palabra de Dios, ¿cómo vemos a David? ¿Qué es lo que está él diciendo en esta parte? Que dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho,
cuando medita en ti en las vigilias de la noche, nos lleva a pensar que Él en todo tiempo estaba con ese mismo sentimiento de preocupación. A ver, que lo llevaban a tal momento de que aún estando en su lugar de descanso, porque en el desierto no hay lugares cómodos, déjenme les digo, ¿verdad? Él se iba preocupado para poder resolver su problema. Mi pregunta es hacia ustedes, mis hermanos. ¿Usted en alguna ocasión en su vida, cuando tiene una situación difícil y que llega a la noche y se va a descansar, no se va con esa preocupación, con ese sentimiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver un problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? No sé si a usted le ha pasado. Casi a todo el mundo nos pasa, ¿no? Que nos vamos a la cama pensando, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué tienes para mí, Señor? Cuando tenemos el temor a Dios, buscamos el refugio en Él. Pero cuando no se tiene el temor a Dios, nos vamos preocupados y a veces hasta situaciones difíciles suceden en nuestra vida porque tomamos malas decisiones en nuestra vida. El que conoce al Señor, como en este caso David, él sabía a quién recurrir. Y él sabía que estando buscando al Señor podía encontrar esa paz que Él le podía dar. Dice, tú has sido mi socorro. Porque él ya lo había vivido delante de Dios. Esa experiencia que siempre lo había ayudado a salir de situaciones. No era la primera. Y lo otro que dice, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Realmente él estaba expresando ese deseo de que ya no era él como persona el que tenía que tomar una decisión clara, sino que él tenía que buscar ayuda. ¿Y quién mejor que el Señor, que nuestro Dios? Tengamos que ser sabios, mis hermanos, en buscar siempre el consejo, las palabras de aliento en cualquier situación que estamos viviendo en nuestra vida. Como hijos de Dios, yo sé que ustedes tienen temor a Dios y sé que lo hacen, pero también ustedes son portadores de la palabra de Dios. Pueden ayudar a personas que necesitan de este tipo de ayuda, como esta, porque ustedes lo han vivido y espero que así lo estén haciendo. David lo estaba haciendo y nos lo deja como ejemplo al escribirlo en el Salmo, de que solamente buscando al Señor, él se podía sentir seguro, podía sentir cobijado por el poder de Dios, ¿verdad? Él podía sentir toda la presencia del Señor en su vida a través de todas las situaciones que estaba viviendo. Él no se sentía desamparado, sí se sentía en necesidad, pero tenía que buscarlo a Dios. Porque Dios no va a venir a nosotros aunque nos vea en necesidad si nosotros no se lo pedimos. ¿Okay? Tenemos que ser francos, claros delante de Dios. Habemos personas que tenemos a veces dificultad para podernos expresar delante de Dios sobre lo que estamos viviendo o estamos sintiendo, porque no sabemos expresarlo. Y esa a veces es permíteme la palabra, una excusa. Porque delante de Dios, Dios conoce nuestra necesidad. Sabe de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y luego un ejemplo. ¿Qué pasaba con Moisés? Cuando Dios le decía, ve a Egipto y saca a mi pueblo de esclavitud. ¿Qué decía Moisés? Ay, Señor, tú sabes que yo soy de pocas palabras o no puedo, era tartamudo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Acaso no conozco a Aarón, tu hermano, que es de facilidad de palabra? Así pasa con nosotros. Si nosotros tenemos esa dificultad de poder hablar con el Señor, decirle nuestras necesidades o inquietudes, mis hermanos, por mucho que tengamos esa dificultad de poder dirigirnos a nuestro Dios, Dios entiende, Dios sabe, porque Él no va a escuchar plenamente todo lo que nosotros estamos hablando verbalmente. Él va a conocer nuestro corazón, Él escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos también.
Y Él sabe lo que ya vamos a decir o lo que no podemos decir claramente. Él lo sabe. La intención es que nosotros vayamos a Él, como lo hacía David. David tenía esa facilidad de que ya había vivido esa experiencia con el Señor. Por eso dice esto, ¿verdad? En las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tan grande es la situación que él sabía que podía recurrir a Dios. Y así es lo que nos enseña esta parte de la clase, que realmente nosotros tenemos que ir a buscar a Dios, a pesar de que tengamos miedo de poder hablar con el Señor. ¿Tienen un comentario que hacer? Esto es lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Sé que tienen en su mente muchos pensamientos, pero no los podemos decir. Bueno, esto es lo que estoy diciendo. ¿Cómo saber expresarnos delante de Dios? Si entre nosotros como hombres que nos conocemos y que expresamos nuestra amistad, nuestra confianza, a veces nos sentimos un poquito cohibidos, ¿cómo lo vamos a hacer delante de Dios? Sabiendo de su majestad, de su grandeza. No le pregunto a mi hermano pastor cómo le hace para comunicarse con Dios, porque él tiene la experiencia. No, yo estoy hablando con nosotros. De nosotros, cómo es que nosotros debemos de buscar al Señor y expresar nuestros sentimientos. De abrirnos ampliamente delante de Dios. Y sentir lo que David sentía en estos momentos. De decir, está mi alma apegada a ti y tu diestra me ha sostenido. Es lindo esto, porque él ya está mostrando una confianza en Dios. Un deseo, una expresión de decir, en el Señor tengo mi amigo, mi amistad, en quien puedo sostenerme. El que me levanta. Cuando nos habla de que el Señor nos levanta y nos pone a su diestra, como dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso? ¿Sabe usted qué quiere decir eso? La diestra es el lado derecho. El Señor Jesús está al lado derecho de Dios Padre. Y cuando el Señor muestra su amor y su confianza en nosotros, bueno, no confianza, sino todo su deseo de ayudarnos, Él nos extiende su mano, su diestra, para levantarnos del lugar donde estamos. Por eso David, él se sentía con esa confianza, de extender su mano a Dios y que el Señor lo iba a sostener. Que sus pasos iban a ser seguros delante de Dios y que el Señor lo iba a fortalecer en todo momento. Otra cosa que aquí, después de la primera, esta es otra de las segundas cosas que podemos entender, que solamente en Dios tenemos la confianza, tenemos esa seguridad. Amén. ¿Algún comentario que quieran hacer con respecto a esto? Sí, pues creo, hermano, que es parte de nuestro proceso en la vida cristiana que vamos aprendiendo. Sí, claro. Cada día puedes ir dependiendo, haciendo esas promesas que protegen nuestra vida, que no solo las veamos en los demás. Porque David dice en uno de sus salmos también que torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo. Amén. ¿Para dónde tomamos nosotros en el momento difícil? Pero David sabía a dónde él se refugiaba. Exacto. Y él dice que es mejor un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera del reino. Y San Pedro corrobora y dice, si alguno está falto de sabiduría, demande a Dios, el cual es Cristo. ¿Verdad? Tenemos grandes promesas y es bueno que vayamos haciendo las nuestras, cada uno. Exacto. Que hagamos uso de eso. Correcto, hermano. Sí. Amén. Bien. Dígame, hermana. También es hermoso pensar que tenemos al Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Que Él es también, Él intercede por nosotros. Entonces, si tenemos aquello que tal vez por dolor no nos salen a veces las palabras para expresarnos con Dios o otro tipo de problema, el Espíritu Santo también nos ayuda a traducirle, ¿verdad? ¿Qué es nuestra necesidad? Amén.
pocas palabras, Dios nos da todo, ¿verdad? Ya, Sí. Él tiene todo para nosotros. Sí. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Verdad? Esa es la cosa. Y ayudemos a las personas que no lo saben, hermanos. Usted y yo somos las personas que somos portadores de este aprendizaje y ayudemos a quienes no conocen del Señor y podamos saber las palabras de aliento, de ánimo en todo momento. Amén. Vamos a la última parte de nuestra clase, que es el versos del 9 al 11. Salmo 63, versos del 9 al 11. Pero lo que para la destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filos de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Muy difícil, palabras muy duras, ¿verdad? Y esto está escribiendo David, y sabe que es su hijo. Triste, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien quiere leer por favor lo que sigue en la clase? Con confianza, por favor, hermanos. No tengan miedo. Adelante, hermana. Sí. Ana Grace. Cuando adoramos a Dios podemos confiar en que Él ejercerá su justicia. Si vivimos una vida de adoración a Dios, también podemos descansar en su justicia y en que Él tiene un perfecto control sobre todas las cosas. No debemos impartir lo que creemos que es justicia si somos obedientes a Dios. Él se hará cargo de cualquier situación y podremos descansar sabiendo que Él obrará lo mejor para nosotros. Y así podremos permanecer firmes y regocijándonos en el Señor. Charles Stanley enseñaba este principio al decir: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. En esta confianza es que el salmista se encuentra sustentado en la presencia de Dios, haciendo un claro contraste con sus enemigos, ya que ellos descienden a lo profundo de la tierra y son porción de los chacales. En cambio, él alza sus manos en el nombre de Dios. En adoración, el Señor los sacia. Si bien los enemigos buscan destruir su alma está apegada a Dios y Él la protege. Hay que parte. Vamos a hacer una pausa en esta parte. Esto me falta una hora. Sí. Le falta una hoja. A la vuelta. Vamos a ver esta primera porción de lo que acaba de leer nuestra hermana. Cuando adoramos a Dios podemos confiar en que Él ejercerá su justicia. ¿Cuántos de nosotros no estamos ávidos o deseosos de que Dios haga justicia frente a las injusticias que nosotros estamos mirando? A veces somos solamente espectadores y a veces estamos viviendo injusticias de parte de las personas, ¿verdad? Y a veces clamamos a Dios para que el Señor muestre su justicia y que Él haga, pues que obre frente a la situación que se está viviendo. En verdad, aquí podemos mirar que David estaba clamando a Dios porque era una situación muy, muy injusta y muy difícil para él también tomar una decisión. Era algo muy grande que él estaba enfrentando, él lo sabía. Y Pablo nos escribe en la palabra del Señor que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor desea que nosotros dejemos todo en las manos de nuestro Dios, justo o sean las cosas justas o injustas, que Él va a resolver los problemas. Porque recuerden que nosotros somos hombres, somos humanos, y lo primero que debemos hacer es tomar acción frente a una injusticia. Y a veces no accionamos, fíjense, déjenme le digo. A veces solamente con nuestros comentarios, a veces son hirientes. Tengamos cuidado con las palabras, porque las palabras matan también. Y eso es terrible, mis hermanos. Porque estamos hablando de una época de guerras, de luchas, de muertes, ¿verdad? Pero hoy en día el hombre se ha vuelto más inteligente, más audaz,
más astuto. Siempre he pensado, aunque estoy equivocado, que la astucia es del diablo. A lo mejor yo estoy equivocado, ¿verdad? Pero realmente lo que el Señor aquí me está diciendo es que, hey, déjamelo a mí. Yo soy la persona que voy a tratar sobre este asunto. Y David estaba viviendo esa situación. ¿Qué hacer? Pues es su hijo. Es una situación de poder, que él era el rey establecido, que el pueblo ya lo reconocía. Y más sin embargo, Absalón estaba adquiriendo popularidad, estaba adquiriendo credibilidad de mucha gente que lamentablemente por causa de Absalón los estaba engañando, los estaba llevando a un lugar que no era lo más confiable. Sin embargo, creían en él. Y David lo sabía. David lo sabía. Y él lo creía injusto, de que Absalón estuviera ganando muchos adeptos y mucha gente para poder después querer venir a ser rey de Israel. Pero mismo David decía, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Eso es una situación difícil que no sé qué decisión tomar. No sé si usted ha vivido esa situación, pero realmente aquí es con lo que podemos apegarnos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Que no nos vengamos por nosotros mismos, que dejemos la oportunidad a Dios a que Él sea el que paga por las deudas que se nos deben, ¿verdad? A los cuales nos estamos enfrentando. Ahora, otra de las cosas que nos dice en esta porción de la palabra es que obedezcamos a Dios, dejemos las consecuencias en sus manos. ¿Qué nos habla de esto? ¿Qué nos habla de esto? Que debemos tener confianza y fe en el Señor, que Él va a obrar, Él va a actuar, cuando así nosotros lo demandamos a Él, ¿verdad? Que realmente sea el Señor el que toma el control de nuestras vidas en toda situación, por difícil que sea, ¿verdad? Somos hombres, que a veces podemos decir, bueno, yo me apego al Señor, sí, pero también tenemos que reconocer que como hombres también fallamos delante de Dios y tenemos que depositar esa confianza en nuestro Señor. Como le digo, y vuelvo a insistir, para David no fue fácil tener esa confianza en Dios, sabiendo que quien estaba del otro lado de la moneda o del otro lado del río, por decirlo así, era su propio hijo. Entonces era difícil para David. Lo siguiente parte, hermano, quien lo quiera leer, en la página número 108. Adelante, que lo quiera leer, sí. La adoración nos da confianza en Dios. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31b. Al vivir una vida de adoración a Dios, podemos confiar en que Dios ejercerá su justicia y está con nosotros. La adoración nos produce una confianza en el poder de Dios y en que Él obrará a su debido tiempo y a su manera. El rey David declaró que pese a las diversas circunstancias que enfrentó con sus enemigos, él se gozaba en Dios. La adoración y la obediencia nos colocan del lado de Dios, y nada podrá detener sus propósitos en nosotros, porque no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino que Dios lucha por nosotros. Si vivimos una vida de adoración, no hay nada que temer, porque sabemos que vivimos bajo su voluntad y que Él se hace cargo de nuestra vida. Amén. Gracias, mi hermano. En resumidas cuentas, mis hermanos, aquí en este caso, le acabo de decir que David confiaba en el Señor, él ponía toda su confianza en el Señor por las experiencias que ya había vivido. Pero nosotros, mis hermanos, no debemos de olvidar los atributos de nuestro Dios. ¿Cuáles son esos? Omnipotente, omnipresente. A ver, michas. Omnipotente. Potente, omnipresente, omnisciente, santo, ¿qué más? Inmutable, inmutable. Pero ¿lo podríamos recordar estas cosas en las situaciones difíciles? Ahí está el problema, porque ahí está el problema. Ahí está el meollo. Sí, el meollo del asunto, porque nosotros como humanos queremos que las cosas se resuelvan en nuestro tiempo.
y muchas veces como nosotros creemos que es lo correcto. Como Y se es debe lo en que el se acaba de leer al final. Él contesta a su manera y en su tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que saber esperar, ser sabios, guardar silencio y esperar. Amén, claro que sí. Y si estamos hablando de nuestra clase, que es el título de nuestra clase, los beneficios de la adoración, encontramos todo lo que necesitamos cuando venimos a Dios con adoración en todo su esplendor. Hay un salmo muy precioso que yo sé que todos lo han leído, y si quieren buscarlo en su Biblia ahorita, es el salmo número 113. Alabado, es un bonito, por cierto, que ustedes lo saben y yo lo escuché aquí con ustedes. Yo me lo sabía desde que empecé en el Evangelio, pero es un bonito muy conocido. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos de su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Sí recuerdan ese corito? Lo recuerdan. No lo recuerdan. Aquí lo escuché yo. Dice que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas. Empieza de esta manera, dice, alaban a servidores del Señor, alaban el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta el... Y así, bien, no me recuerdo todo, y soy malo para cantar, pero ese es un salmo de alabanza, y David lo sabía. Y quiero, por favor, que si se lo saben y lo aprenden, apréndanselo y que nos va a ayudar mucho y nos va a tener frescura a nuestras almas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor les siga bendiciendo en la semana. Espero verlos la próxima semana con ese deseo y ánimo de seguir buscando al Señor. Que Dios les bendiga.